Trabajo en el Observatorio Solar de Arecibo II, un oído de metal apuntado al corazón de nuestra estrella. Desde aquí, la humanidad escucha el monótono latido del universo. En el año 2133, hemos perfeccionado el arte del mantenimiento. No hay descubrimientos, solo calibraciones. Mi labor consiste en filtrar el ruido, una tarea que mi padre, un hombre tallado en silencio y desprecio, consideraba un desperdicio de mi potencial. Hoy, mientras analizo el espectro de la corona, pienso que tal vez él tenía razón. Esta paz es el sonido de la rendición. Fue entonces cuando vi la primera señal de que la NASA nos ocultó algo. Algo aterrador esperaba detrás del sol, una verdad que convertiría nuestro silencio en un grito. Esa mañana, un eco en la red de sensores reveló la existencia de una nave prohibida. El aire en el domo siempre huele a ozono y a café quemado, una mezcla que se ha convertido en el perfume de mi soledad. Las pantallas que me rodean muestran la danza interminable del plasma solar, una belleza violenta que he aprendido a traducir en fríos números. Mi padre, el doctor Elías Méndez, un astrónomo cuya reputación era tan grande como su incapacidad para el afecto, habría despreciado esta rutina. Para él, la ciencia era una conquista, no una vigilancia. Me convertí en científico no para seguir sus pasos, sino para encontrar un lugar donde su sombra no pudiera alcanzarme. Irónicamente, elegí el mismo cielo que él adoraba, buscando mi propio silencio entre sus estrellas. Una luz parpadeante en mi consola interrumpió la quietud. Era la residencia de cuidados de Oak Haven, la voz de una enfermera, profesional y carente de emoción, informándome del último deterioro de mi padre. Su demencia, me dijo, había borrado las últimas huellas de quién fue. Asentí al comunicador, di las instrucciones necesarias para los pagos y colgué. No hubo una palabra de afecto, ni una pregunta sobre su bienestar. Él me había enseñado el lenguaje del vacío a través de años de críticas disfrazadas de consejos y silencios que pesaban más que cualquier grito. Yo, en respuesta, me había convertido en un hablante nativo, un maestro en el arte de no sentir. Volví a mis pantallas, al consuelo de los datos predecibles, al calor constante y familiar de una estrella a 150 millones de kilómetros. Era una fuente de vida más cercana y cálida que el hombre que me la había dado. Me sumergí en el análisis de una eyección de masa coronal, perdiéndome en la física predecible de la estrella, un refugio seguro contra la impredecible física de la memoria. Aquí, en el santuario de mi observatorio, las variables eran conocidas, las ecuaciones tenían solución. Afuera, en el mundo de los hombres, el caos de las emociones era un lenguaje que nunca había logrado descifrar. Fue entonces cuando la alarma sonó. Un sonido agudo y discordante que no había oído en mis 7 años de servicio. No era una alerta de erupción solar, ni una falla de sistema. Era el protocolo de anomalía gravitacional, un sistema que se suponía era puramente teórico. Mis dedos volaron sobre el teclado, aislando las coordenadas con una precisión nacida del pánico. La fuente era un punto ciego, un lugar en órbita heliocéntrica perfectamente simétrica a la Tierra, un punto matemático conocido como L3, un lugar que siempre, sin excepción, permanece oculto tras el disco solar. No debería haber nada allí, salvo polvo cósmico y espacio vacío, pero los datos eran inequívocos, tan claros como una sentencia de muerte. Algo masivo, oscuro y antinatural estaba allí, moviéndose con una lógica orbital que desafiaba las leyes de Kepler como si fueran una mera sugerencia. Mi corazón, un músculo que había entrenado durante décadas para la quietud, comenzó a latir con una fuerza desconocida,
Un tambor salvaje contra mis costillas. La anomalía no reflejaba luz, no emitía calor. Era un agujero en la realidad, una sombra proyectada por un objeto invisible. Accedí a los archivos históricos, a décadas de observaciones solares almacenadas en los servidores de la NASA. La distorsión, sutil pero inconfundible, siempre había estado ahí, oculta en el ruido de fondo de los datos, descartada como un error de sensor, una fluctuación estadística. No era nueva, simplemente nunca habíamos sabido mirar. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda, el vello de mi nuca erizándose. No estábamos solos en nuestra órbita. Algo nos había estado acompañando, en silencio, durante generaciones, una presencia constante y oculta. Mi mente luchaba por procesar la implicación. La humanidad había pasado siglos mirando hacia las estrellas distantes, buscando señales de vida, mientras un secreto de proporciones inimaginables se escondía en nuestro propio patio trasero cósmico. La sensación de seguridad que nos había arrullado durante milenios era una ilusión. Éramos como niños jugando en una habitación, sin saber que un depredador silencioso nos observaba desde detrás de una cortina. La paz de nuestro sistema solar no era un estado natural, era una ignorancia cuidadosamente mantenida. La alarma seguía sonando, un grito electrónico que parecía burlarse de nuestra ceguera. Me levanté y caminé hacia el gran ventanal del observatorio. Afuera, el sol de la mañana bañaba el paisaje de Puerto Rico con una luz dorada y cálida. Todo parecía normal, pacífico. Pero yo sabía la verdad. El cielo ya no era un símbolo de infinitas posibilidades. Se había convertido en el techo de una jaula. Y algo, al otro lado de nuestra estrella, acababa de hacer sonar los barrotes. La sombra detrás del sol, que pronto fue bautizada como Némesis en los círculos clasificados de la NASA, dejó de ser una anomalía pasiva. 3 días después de mi descubrimiento, comenzó a emitir pulsos de neutrinos. Eran débiles, como susurros fantasmales que apenas se distinguían del ruido de fondo del universo. Los analizamos durante semanas con cada instrumento a nuestra disposición. No contenían patrones matemáticos complejos, ni secuencias de números primos, ni ningún otro signo de comunicación intencionada que esperábamos de un primer contacto. Eran espasmos, los reflejos de un sistema antiguo despertando de un largo letargo. La comandante Juno Hart, la mujer a cargo de la recién formada Fuerza de Respuesta, una veterana de las guerras de Marte con ojos de acero y una paciencia inexistente para la ambigüedad, insistía en que eran una amenaza potencial. El silencio es preparación, argumentaba en nuestras reuniones virtuales. Estos espasmos, Dr. Méndez, podrían ser la calibración de un sistema de armas. Yo no estaba de acuerdo. No se sentían hostiles. Se sentían mecánicos, indiferentes, como el sonido de un reloj antiguo al que se le da cuerda. Una lógica fría y desapasionada que mi padre habría admirado. Entonces, uno de los pulsos fue diferente. Fue más fuerte, más coherente, como si el sistema hubiera encontrado finalmente su enfoque. Nuestros sistemas de rastreo cuántico, la tecnología más avanzada de la humanidad, lograron seguir su trayectoria. No se dirigía a la Tierra, ni a las colonias en la Luna o Marte, ni a ninguna de nuestras estaciones orbitales. El pulso atravesó el plano de la eclíptica como una flecha invisible y se lanzó hacia el espacio profundo, con una precisión aterradora, hacia un punto aparentemente vacío en la constelación de Ofiuco. El mensaje no era para nosotros, era sobre nosotros. El descubrimiento sacudió los cimientos del mando espacial y de los gobiernos del mundo.
El estancamiento filosófico de nuestra era se rompió como un cristal. El miedo, el gran motivador de la historia humana, regresó. En un acto de audacia y pánico que nuestra era había olvidado, se aprobó la misión Helix. Una nave, la USB Helix, la más avanzada y secreta de nuestra flota, sería enviada para investigar. Era una nave diseñada para la exploración de espacio profundo, equipada con motores experimentales y un blindaje que, en teoría, podía resistir las condiciones más extremas. Su primera misión sería un viaje al otro lado de nuestra propia estrella. Fui asignado como el jefe científico de la misión. Mi conocimiento del comportamiento solar y la ingeniería de señales era indispensable. Me dijeron. La verdad era que era el único que había visto la anomalía primero, el único que parecía tener una intuición sobre ella. Acepté sin dudarlo. Era una oportunidad para escapar del silencio de la Tierra, del silencio del observatorio y, sobre todo, del silencio opresivo en la habitación de mi padre. Era la excusa perfecta para huir, disfrazada de deber patriótico y científico. El día antes de partir, fui a la residencia de cuidados por última vez. Mi padre yacía en su cama, una cáscara del hombre que había sido, delgado y frágil, sus ojos fijos en un techo que no veía. El olor antiséptico y a vejez llenaba la habitación. Me senté a su lado. Le hablé de la misión, de la nave, del viaje a la oscuridad detrás del sol. Le dije que iba a ver algo que él solo había soñado. No hubo respuesta. Sus ojos no parpadearon. El hombre cuya aprobación había buscado y temido toda mi vida, ahora era incapaz de dármela o negármela. Me levanté para irme. En la puerta me detuve y miré hacia atrás. Por un instante, una fracción de segundo, creí ver un destello de reconocimiento en sus ojos, una chispa de la vieja inteligencia fría. Pero se fue tan rápido como llegó, si es que alguna vez estuvo allí. Dejé su habitación sin decir adiós, el vacío entre nosotros más grande e infranqueable que el espacio que estaba a punto de cruzar. La Helix me esperaba, una promesa de un silencio diferente, uno elegido, no heredado. A bordo de la lanzadera que me llevaba a la órbita, observé la Tierra encogerse debajo de mí, un mármol azul y blanco de una belleza dolorosa. Me pregunté si la volvería a ver. La misión era un viaje a lo desconocido, un salto de fe en la oscuridad. Íbamos a enfrentarnos a algo que había permanecido oculto durante eones, algo cuyo propósito y poder no podíamos ni empezar a imaginar. No éramos conquistadores ni embajadores. Éramos polillas volando hacia una llama que ni siquiera sabíamos si era cálida o consumidora. La Helix apareció en la pantalla de la lanzadera, una aguja de plata y negro contra el telón de las estrellas. Era hermosa y aterradora, una tumba y un santuario. La comandante Hart nos esperaba en la esclusa. Su rostro era una máscara de profesionalismo, pero pude ver la tensión en la línea de su mandíbula. Todos sentíamos lo mismo. Estábamos en el precipicio de la historia. Y mientras la lanzadera atracaba, supe con una certeza escalofriante que, sin importar lo que encontráramos detrás del sol, la humanidad nunca volvería a ser la misma. El gancho narrativo era que no íbamos a hacer el primer contacto. Íbamos a interrumpir una conversación que ya estaba en marcha. A bordo de la Helix, el viaje de 6 meses fue una sinfonía de tensión contenida y rutina monótona. La comandante Hart dirigía la nave con una disciplina de hierro, cada día estructurado con una precisión militar que dejaba poco espacio para el miedo. La doctora Naima Reyes, nuestra lingüista matemática, una mujer brillante cuya mente veía el universo como un conjunto de ecuaciones elegantes, pasaba los días creando modelos teóricos de comunicación. Víctor El Ashry, un expiloto de combate que había cambiado su joystick,
Por un lápiz óptico, después de una misión fallida en Marte, dibujaba la anomalía en su tableta, tratando de capturar una forma que aún no podíamos ver. Y la ingeniera Sienna Ko, la guardiana de nuestra frágil existencia, mantenía viva a la Helix, sus manos siempre manchadas de grasa de conductor iónico. Nos acercamos a Némesis desde el flanco, emergiendo de la cegadora y constante luz del sol hacia la sombra que proyectaba. El cambio fue abrupto y desorientador. Un momento estábamos bañados en la luz que significaba vida, y al siguiente estábamos en una oscuridad tan profunda que parecía tener peso y textura. Y entonces la vimos. No apareció gradualmente. Simplemente estaba allí, llenando la pantalla principal, un objeto tan negro que parecía absorber no solo la luz, sino también el concepto de luz. Era un poliedro, pero sus ángulos eran incorrectos, antinaturales, cambiando sutilmente como si existiera en más de 3 dimensiones. Víctor dejó caer su lápiz óptico, el pequeño sonido metálico resonando en el silencio del puente. «Es una arquitectura hostil», susurró, su voz llena de una reverencia temerosa. No fue construida para ser vista. Fue construida para no ser vista. Tenía razón. Mirarla directamente producía una extraña sensación de náusea cognitiva, como si el cerebro se negara a procesar sus dimensiones imposibles. Era una ofensa a la geometría, una cicatriz en el tejido del espacio. A medida que nos acercábamos, la Helix comenzó a sufrir. Pequeños fallos, casi imperceptibles al principio, plagaban nuestros sistemas más sensibles. Los cronómetros atómicos, la base de nuestra navegación y comunicación, se desincronizaban por nanosegundos. Las lecturas de energía de los motores de fusión fluctuaban sin motivo aparente, pequeñas arritmias en el corazón de nuestra nave. Eran fallos demasiado pequeños para ser considerados una amenaza directa, pero demasiado consistentes y numerosos para ser una coincidencia. Sienna estaba al borde de la desesperación, su rostro iluminado por el brillo de los diagnósticos que no mostraban nada. «No tiene sentido», repetía como un mantra, sus nudillos blancos por la fuerza con que se aferraba a la consola. «Son fallos de sistema fantasma. No hay causa, no hay fuente, no hay radiación que los explique. Es como si las leyes de la física estuvieran parpadeando». La atmósfera en el puente, normalmente controlada y profesional, se volvió densa con un miedo primordial. La comandante Hart ordenó mantener una distancia de seguridad de 1000 kilómetros, pero la influencia del objeto parecía no tener un límite claro. Era como el campo gravitacional de un agujero negro, sutil en los bordes pero inexorable. Naima sugirió una teoría que nos heló la sangre. «Quizás no son fallos en nuestros sistemas», teorizó, su voz tranquila pero cargada de implicaciones aterradoras. «Quizás nuestros sistemas están funcionando perfectamente. Quizás es el universo el que está fallando a nuestro alrededor. La idea de que las constantes fundamentales del cosmos pudieran ser maleables, que pudieran ser alteradas por la proximidad de esta cosa, era más aterradora que cualquier arma. Estábamos rozando un espacio-tiempo diferente, uno con reglas distintas, y nuestra tecnología, el pináculo del ingenio humano, no estaba diseñada para operar bajo esas nuevas reglas. La tensión en el puente era tan densa que se podía sentir en el aire reciclado, una presión física en el pecho. Ya no éramos exploradores en una misión de descubrimiento. Éramos intrusos en un territorio sagrado o maldito, un lugar que no nos quería allí. La indiferencia que había sentido en los pulsos de neutrinos se sentía ahora como algo mucho más siniestro. No era que no le importáramos, era que nuestra existencia misma era una violación de su orden natural.
Estábamos contaminando su realidad con la nuestra. Miré la forma imposible de Némesis en la pantalla, una mancha de oscuridad absoluta contra el tapiz de las estrellas. Una pregunta se formó en mi mente, fría y afilada. ¿Qué pasaría si la advertencia que envió no fuera sobre nosotros? ¿Qué pasaría si la advertencia fuéramos nosotros? La nave prohibida no era solo un objeto que la NASA ocultó, era un guardián, y nosotros acabábamos de llamar a su puerta sin saber que éramos la amenaza que estaba destinado a contener. La decisión se tomó en un consejo de guerra silencioso y tenso. No podíamos obtener más datos desde la distancia. Teníamos que acercarnos. Un equipo de avanzada, a bordo del vehículo de exploración Carib, entraría en el campo de influencia directa de Némesis. Yo lideraría, junto a Naima y Víctor, quien insistió en venir no como artista, sino como el expiloto de combate que era, argumentando que sus instintos podrían ser más útiles que nuestros instrumentos. La comandante Hart se opuso, pero finalmente cedió. La necesidad de respuestas superaba el protocolo. Nos pusimos nuestros trajes de extravehicular, el ritual metódico de revisar los sellos y los niveles de oxígeno, un pequeño consuelo de normalidad en un mar de lo desconocido. La Carib se separó de la Helix, una pequeña luciérnaga de metal aventurándose en la noche. Al cruzar el umbral invisible de la influencia de Némesis, los instrumentos de la pequeña nave se volvieron locos. Las pantallas parpadeaban con datos contradictorios. La brújula giraba sin control. Estábamos navegando a ciegas, confiando solo en la última trayectoria calculada por la Helix. Aterrizamos en la superficie del poliedro. No hubo un impacto, sino una extraña sensación de adhesión. Las botas magnéticas se aferraron con una fuerza anormal. El material bajo nuestros pies no era roca ni metal. Era algo más, una superficie que se sentía a la vez sólida y fluida, como caminar sobre obsidiana congelada. Salimos. El silencio era absoluto, una ausencia de sonido tan profunda que podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos, el suave silbido de mi reciclador de aire. Y entonces, como antes, comencé a escuchar otras cosas, ecos, fragmentos de sonido que no tenían fuente, el zumbido de los viejos servidores del observatorio, la risa lejana de un niño en un parque de mi infancia, y luego, tan clara como si estuviera a mi lado, la voz de mi padre, no enojada, sino decepcionada. «Concéntrate, Cayo». La precisión lo es todo. Un error de un decimal y todo el universo se derrumba. Me detuve en seco, mi respiración empañando el interior de mi casco. Víctor me agarró del brazo. «¿Estás bien? Te has quedado pálido como un fantasma». Asentí, incapaz de hablar, pero el sudor frío ya me corría por la nuca. No era el único afectado. Naima se quitó un auricular de comunicación interna, frunciendo el ceño. Sigo escuchando el sonido de una tiza rompiéndose. Murmuró, su voz temblorosa. Una y otra vez, como en mis exámenes finales de la universidad. Víctor miró a su alrededor, sus ojos muy abiertos dentro de su casco, escudriñando la oscuridad. «El viento», dijo, su voz apenas un susurro. «Oigo el viento del desierto de Marte, de mi última misión», justo antes de que el motor se incendiara y perdiera a mi compañero. La estructura no estaba vacía. Estaba llena de nuestros fantasmas personales. No nos estaba atacando con armas, sino con recuerdos. Estaba leyendo nuestras mentes, extrayendo los fragmentos rotos y dolorosos de nuestro pasado y proyectándolos en el silencio absoluto. Era una forma de guerra psicológica tan sutil y tan devastadora que ninguna academia militar podría haberla previsto. Nos estaba desarmando desde adentro.
utilizando nuestras propias debilidades en nuestra contra. Avanzamos, o intentamos hacerlo. El interior era un laberinto silencioso. Los pasillos eran del mismo material negro y absorbente que el exterior, pero su geometría cambiaba a nuestro alrededor. Un corredor que tomábamos se convertía en una pared sólida al mirar atrás. Las escaleras llevaban a techos que se ondulaban como agua. El espacio no era euclidiano. Se plegaba sobre sí mismo, reaccionando a nuestra presencia, a nuestros pensamientos, a nuestros miedos. Naima intentó usar un escáner láser para mapear el entorno, pero el dispositivo devolvía lecturas imposibles, bucles infinitos y dimensiones fractales. El horror no era lo que había dentro de la nave alienígena, era lo que habíamos traído con nosotros. Cada paso era una tortura. Veía el rostro decepcionado de mi padre en cada esquina sombría. Naima escuchaba a sus profesores universitarios ridiculizando sus teorías. Víctor revivía el grito de su compañero en la radio mientras su nave caía. Estábamos atrapados en un laberinto construido con los ladrillos de nuestros propios traumas, y la estructura parecía alimentarse de nuestro miedo, su geometría volviéndose cada vez más hostil y confusa. Finalmente, nos detuvimos, completamente perdidos. Naima se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, temblando. Víctor estaba apoyado contra una pared que se movía, con la respiración agitada. Yo estaba de pie en medio de un cruce de caminos que cambiaba constantemente. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad más profunda y aterradora. La estructura no solo estaba leyendo nuestros recuerdos, los estaba entendiendo. Estaba buscando algo, una emoción específica, un patrón. No era solo una máquina, estaba aprendiendo. Y nosotros éramos su primer libro de texto. Pasamos lo que parecieron días dentro de esa pesadilla matemática, aunque nuestros cronómetros indicaban que solo habían sido 12 horas. Naima, a pesar del asalto psicológico constante, no dejó de recopilar datos. En un momento de aterradora lucidez, se dio cuenta de que la estructura no reaccionaba a nuestra presencia física, sino a nuestra tecnología. Se centró en los débiles pulsos de neutrinos que emanaban de un núcleo invisible en algún lugar de las profundidades del laberinto. Su frecuencia, notó, aumentaba ligeramente con cada sistema que activábamos. Nuestros comunicadores, nuestros escáneres biométricos, incluso las pequeñas luces LED de nuestros cascos. De vuelta en la relativa seguridad de la Helix, conectó sus hallazgos a la computadora principal. El resto de la tripulación observaba en un silencio tenso, cada uno de nosotros todavía temblando por los fantasmas que habíamos enfrentado. La pantalla se llenó de ecuaciones complejas, un torbellino de números y símbolos que solo Naima podía entender. Trabajó durante horas, olvidando comer, beber o dormir, su rostro iluminado por el brillo verde de los datos. Era una mujer poseída, luchando contra el caos con la única arma que conocía, la lógica. Finalmente se apartó de la consola. Su rostro, normalmente un modelo de compostura racional, estaba pálido y demacrado. Se giró para mirarnos, sus ojos oscuros llenos de una terrible certeza que parecía haberla envejecido una década. «Lo entiendo», dijo, su voz apenas un susurro, pero tan clara y cortante como el diamante. «He estado tratando esto como un lenguaje, como una entidad con la que comunicarnos. Pero no lo es. Es un algoritmo, un simple, elegante y aterrador condicional. Saiti, entonces...» Miró directamente a la comandante Hart, sus ojos transmitiendo la gravedad de su descubrimiento. «No es una nave, no es un arma. Es una baliza,
un sistema de alerta temprana cósmico, un perro guardián dejado en el porche del universo. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la habitación, cada sílaba cayendo como una losa de plomo. El aire en el puente se volvió pesado, difícil de respirar. Está programada para detectar ciertas firmas tecnológicas, continuó Naima, su voz ganando fuerza. Fusión solar artificial de segunda generación. Transmisión de neutrinos a larga distancia. Manipulación gravitacional a pequeña escala. En resumen, tecnologías que indican que una civilización ha alcanzado un umbral específico de dominio sobre las leyes de la física. Sus ojos se posaron en mí y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. El pulso de sondeo que enviamos desde Arecibo para analizarla, los motores de fusión de la Helix, los escáneres cuánticos que usamos dentro. Cada paso que hemos dado ha sido una confirmación. Un SI tras otro en su lista de verificación. El estómago se me encogió hasta convertirse en un nudo helado. El horror de la situación se desplegó en mi mente como un mapa de nuestra propia destrucción. No habíamos descubierto la baliza. Habíamos sido detectados por ella. Habíamos tropezado con un alambre de trampa cósmico que había estado esperando pacientemente durante eones. Y al venir hasta aquí, al traer nuestra tecnología más avanzada a su puerta, habíamos completado el protocolo de activación. Éramos la llave que encajaba en la cerradura. La realización fue como un golpe físico. Éramos como una tribu primitiva que, habiendo descubierto el fuego, decide celebrarlo con una gran hoguera en medio de un polvorín. Nuestra curiosidad, nuestro impulso por explorar, la misma cualidad que nos había llevado de las cuevas a las estrellas, se había convertido en nuestra sentencia de muerte. La baliza no era malévola, simplemente estaba haciendo su trabajo. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Víctor, su voz apenas audible. ¿Qué pasa en la parte del entonces? Naima tragó saliva, sus ojos fijos en un punto invisible en la distancia. La baliza ha hecho su trabajo. Ha confirmado la amenaza. Ha enviado el informe final a Ofiuco. Miró a cada uno de nosotros, su rostro una máscara de desesperación controlada. Ahora solo tenemos que esperar a que vengan los exterminadores. Un silencio profundo y aterrador cayó sobre el puente. El sonido de nuestra propia respiración parecía obscenamente ruidoso. Miramos la pantalla principal, la forma negra e indiferente de Némesis. Ya no era un misterio. Era una lápida, nuestra lápida. Y nosotros mismos la habíamos grabado con nuestro propio nombre. El gancho narrativo era que no habíamos encontrado una puerta a las estrellas. Habíamos activado una alarma de incendio cósmica y nuestra civilización era el fuego que estaba a punto de ser extinguido. La revelación de Naima cambió todo. El misterio se convirtió en una amenaza inminente y calculable. La comandante Hart, entrenada para actuar bajo presión, no perdió un segundo. Su rostro se endureció, la máscara de liderazgo cayendo en su lugar. Informe inmediato al mando espacial de la Tierra, ordenó, su voz cortando la tensión como un látigo. Siena, prepare el comunicador de taquiones. Envíe todos los datos de la doctora Reyes, cifrados con el protocolo Omega. Adviértales, dígales lo que viene. La esperanza, por pequeña que fuera, era que la Tierra tuviera tiempo para prepararse. Sienako asintió, sus dedos ya volando sobre su panel de control, la tarea dándole un propósito, un ancla en la tormenta de miedo. La secuencia de transmisión se inició, un zumbido de energía llenando el puente. Vimos en la pantalla cómo la antena principal de la Helix se orientaba hacia la lejana posición de la Tierra.
Por un momento, un frágil brote de esperanza nació en mi pecho. Podríamos haber condenado a nuestro mundo, pero al menos podríamos darle una advertencia, una oportunidad de luchar. Pero mientras la barra de progreso de la transmisión llegaba al 10%, una luz roja parpadeó en la consola de Siena. Un pulso de energía, masivo e invisible, emanó de Némesis. No fue un disparo. Fue como una exhalación, una onda de choque silenciosa y enfocada que barrió la Helix con una precisión quirúrgica. Las luces del puente parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en la penumbra rojiza de las luces de emergencia. Las alarmas sonaron, un chillido electrónico agudo y penetrante que me taladró los oídos. «Informe de daños», gritó Hart, su voz tensa pero controlada. La respuesta de Siena fue un sollozo ahogado. El comunicador de largo alcance está frito. El pulso sobrecargó la matriz de enfoque de taquiones. La energía rebotó y quemó los relés principales. Estamos sordos y mudos. La comandante golpeó su puño contra el reposabrazos de su silla. Un raro estallido de frustración que reveló la profundidad de su desesperación. El pulso no había sido un ataque deliberado y violento. Había sido una contramedida, tan precisa y desapasionada como la acción de un cirujano. La baliza nos había dejado activar nuestros sistemas, nos había dejado confirmar nuestra amenaza e incluso nos había dejado intentar enviar una advertencia. Y justo en ese momento, con una sincronización perfecta, nos había cortado la línea. No nos estaba destruyendo, nos estaba aislando, nos estaba convirtiendo en testigos silenciosos de la catástrofe que habíamos desatado. Estábamos solos, a millones de kilómetros de casa, con un mensaje que podía salvar a nuestra especie y sin forma de enviarlo. El objetivo de la misión cambió instantáneamente por segunda vez. Ya no se trataba de sobrevivir. Se trataba de ser la última caja negra de la humanidad. «Siena», dijo Hart, su voz recuperando su firmeza de acero, una voluntad indomable negándose a rendirse. «¿Puedes repararlo? ¿Hay alguna posibilidad?» La ingeniera negó con la cabeza, sus ojos fijos en las lecturas de su consola, que mostraban un daño catastrófico e irreparable. Necesitaría un diodo de estabilización cuántica nuevo y una matriz de enfoque de repuesto. No tenemos esas piezas. Están diseñadas para ser reemplazadas en un astillero, no en el campo. Su voz temblaba. Incluso si las tuviéramos, el pulso fundió el cableado principal. Reconstruirlo llevaría meses. La Helix, nuestra cápsula de vida y el pináculo de la tecnología humana, se había convertido en nuestra jaula de metal. Una prisión flotando en el silencio, llevando la carga de un conocimiento que moriría con nosotros. Miré por el ojo de buey a la tierra, un punto de luz azul pálido y distante, tan hermoso y tan inconsciente del fin que se acercaba. Sentí una oleada de desesperación tan profunda y vasta como el propio espacio. Éramos como Cassandra, bendecidos con la profecía pero maldecidos para que nadie nos creyera, o en nuestro caso, nos oyera. La comandante Hart se puso de pie, su rostro una máscara de determinación. «Si no podemos hablar, entonces actuaremos», dijo. «Revisen los registros de la baliza. Busquen una debilidad, un patrón, cualquier cosa. No vinimos hasta aquí para morir como ratas en una jaula». Sus palabras estaban destinadas a inspirarnos, pero sonaron huecas. ¿Cómo se lucha contra un algoritmo? ¿Cómo se encuentra una debilidad en una lógica perfecta que ha existido durante eones? Nos pusimos a trabajar, pero era el trabajo de los condenados. Cada dato que analizábamos, cada simulación que corríamos, solo confirmaba la misma y terrible verdad. La baliza era perfecta. Su defensa era perfecta.
Su lógica era inexpugnable, y mientras trabajábamos, la sensación de ser observados regresó, más fuerte que nunca. Némesis ya no era indiferente, nos había neutralizado, y ahora simplemente esperaba, y sabíamos, con una certeza que nos helaba los huesos, lo que estaba esperando. El gancho narrativo era que nuestra única esperanza de salvación residía en la misma máquina que nos había condenado. El aislamiento y la impotencia hicieron lo que la estructura alienígena no había logrado. Nos rompieron desde adentro. La disciplina férrea de la tripulación, mantenida unida por el propósito y el protocolo, se evaporó como agua en el vacío, reemplazada por un miedo crudo y afilado que sacó lo peor de cada uno de nosotros. Los fantasmas que habíamos enfrentado dentro de Némesis parecían habernos seguido a bordo, susurrando veneno en nuestros oídos durante las largas y silenciosas horas de vigilia. La Helix se convirtió en un caldero de paranoia y acusaciones. Víctor fue el primero en quebrarse. Se enfrentó a la comandante Hart en el puente, su rostro normalmente tranquilo y reflexivo, una máscara de furia y pánico. «Esto es un suicidio», gritó, su voz resonando en el metal silencioso. «Esa cosa nos está matando lentamente con nuestras propias mentes. Tenemos que largarnos de aquí ahora, con o sin comunicador. Podemos volver y advertirles en persona». Hart se mantuvo firme, su mandíbula apretada, sus ojos fijos en él como dos trozos de hielo. «Nuestra misión es advertir a la Tierra lo más rápido posible. El Ashri. Volver tomaría años. No abandonaré mi puesto». El enfrentamiento fue tenso. Dos voluntades de hierro chocando en el espacio confinado del puente. «No tienes puesto», replicó Víctor. «Eres la capitana de un barco fantasma en una misión fallida». Hart dio un paso adelante, su presencia llenando la habitación. «Mientras yo respire, esta misión no ha fallado». La confrontación solo terminó cuando Naima se interpuso entre ellos, pero la brecha se había abierto. La tripulación se dividió en facciones, los que querían huir y los que querían quedarse y luchar, una batalla imposible. Sienakó, por otro lado, se derrumbó hacia adentro. Se sentó frente a su consola día y noche, murmurando para sí misma, pasando diagnósticos una y otra vez, incapaz de aceptar que había un problema que no podía solucionar. Se negaba a comer, a dormir. La máquina que no respondía a la lógica había roto a la mujer que vivía por y para la lógica. Intenté hablar con ella, pero sus ojos estaban vacíos, fijos en las cascadas de código sin sentido. Estaba perdida en un bucle infinito de fracaso, una versión personal del infierno. Naima Reyes intentó mantener una apariencia de normalidad científica, sumergiéndose en los datos con una intensidad febril. Pero la vi en la sala de observación durante sus periodos de descanso, mirando las estrellas por el gran ojo de buey, su expresión perdida. Una noche la encontré allí, llorando en silencio. «Toda mi vida», susurró, «he creído que el universo tenía sentido, que todo podía ser explicado con las matemáticas, pero esto no tiene sentido. Es una lógica sin razón, un propósito sin alma. La ciencia, su religión, la había abandonado, y yo me retiré aún más a mi propio silencio, un refugio familiar y doloroso. Los susurros de mi padre en mi cabeza se hicieron más fuertes, más insistentes, una banda sonora constante de mis insuficiencias. ¿Ves lo que pasa cuando te desvías del plan? El caos. Siempre el caos. Eres igual que tu madre». Me encerré en el laboratorio de astrofísica, revisando los datos de Némesis una y otra vez, buscando un patrón, una debilidad, una salida.
pero todo lo que encontraba era una lógica fría, perfecta e impenetrable, un reflejo de la mente de mi propio padre. El silencio de la baliza era un espejo del silencio de mi padre, una ausencia que juzgaba, que condenaba, que me hacía sentir pequeño e insignificante. La tripulación de la Helix, el último bastión de la humanidad en este rincón olvidado del universo, se estaba desintegrando, cada uno de nosotros devorado por nuestros propios demonios personales, amplificados por la presencia silenciosa al otro lado de la ventana. La paranoia se instaló como una niebla tóxica. Empezamos a sospechar unos de otros. ¿Estaba Hart poniendo en peligro a la tripulación por su orgullo? ¿Estaba Víctor planeando un motín? ¿Estaba yo ocultando algo en los datos? La confianza, el pegamento que mantenía unido a cualquier equipo, se disolvió. Éramos 5 extraños atrapados en una lata de metal, cada uno viendo al otro como una amenaza potencial. La fractura culminó en una pelea a gritos entre Víctor y Sienna. Él la acusó de rendirse. Ella lo acusó de ser un cobarde. Tuvieron que ser separados físicamente. Esa noche, supe que habíamos cruzado un punto de no retorno. Némesis no necesitaba destruirnos. Solo tenía que esperar. Nos destruiríamos a nosotros mismos. Y mientras yacía en mi litera, escuchando los susurros y los sollozos que se filtraban por las paredes, me di cuenta de la aterradora verdad. La cuarentena no era solo para la Tierra. Ya había comenzado, aquí mismo, dentro de los muros de la Helix. Tras días de deliberaciones acaloradas y disputas que casi llegaron a los golpes, la comandante Hart, en un intento desesperado por restaurar el orden y darnos un objetivo común, impuso su autoridad. El plan era tan arriesgado que rayaba en la locura. Sienna y yo realizaríamos una caminata espacial para intentar una reparación manual del comunicador. Sienna había teorizado que si podíamos crear un puente físico en el relé principal, podríamos tener una oportunidad de enviar una ráfaga de datos comprimidos. Era una posibilidad entre 1.000.000, pero era mejor que la inacción que nos estaba consumiendo. La Helix, aunque dañada y psicológicamente tóxica, era nuestro único refugio contra el vacío. Nos preparamos en la esclusa de aire, el ritual metódico de revisar los sellos de los trajes, los niveles de oxígeno y las correas de seguridad, un pequeño y frágil consuelo de normalidad. Víctor nos observaba desde detrás del cristal reforzado del compartimento interior, su rostro sombrío, una mezcla de preocupación y resentimiento. «Tengan cuidado ahí fuera», dijo por el comunicador, su voz desprovista de emoción. «Siento que nos está observando, esperando». No le hicimos caso. Era el miedo hablando, la paranoia que se había instalado en todos nosotros. O eso creíamos. Salimos al vacío, un mundo de contrastes absolutos. El sol, a nuestra izquierda, era una presencia cegadora, un horno de fusión de una belleza insoportable. Y Némesis, a nuestra derecha, era una ausencia devoradora, un agujero en la tela de la realidad. Nos movimos lentamente por el casco de la Helix, nuestras botas magnéticas aferrándose al metal con un chasquido tranquilizador, la única prueba tangible de que las leyes de la física aún se aplicaban aquí. El silencio del espacio era absoluto, tan profundo que casi se podía oír. Llegamos al panel de comunicaciones, una sección abultada en el lomo de la nave. Sienna se puso a trabajar de inmediato, sus herramientas moviéndose con una eficiencia y una gracia que había perdido dentro de la nave. Aquí fuera, en el vacío, enfrentándose a un problema puramente mecánico, parecía estar en su elemento. Yo vigilaba, mis ojos fijos en la estructura negra. No se movía, no emitía nada, era solo un objeto inerte, un trozo de geometría olvidada.
La sensación de ser observados comenzó a desvanecerse. Quizás Víctor estaba equivocado. Después de todo, fue entonces cuando sucedió. Las luces de la Helix, visibles a través de las ventanas del puente, parpadearon una vez, 2 veces, y luego se apagaron por completo. Dentro de mi casco, escuché la voz de la comandante Hart, no gritando, sino hablando con una tensión helada que era mucho más aterradora. Alerta roja. Soporte vital principal fuera de línea. No podemos reiniciarlo desde el puente. La consola no responde. Mi sangre se heló. Estábamos atados a una nave muerta. Duró solo 30 segundos, pero fueron los 30 segundos más largos de mi vida. 30 segundos en los que imaginé a mis compañeros de tripulación asfixiándose en la oscuridad. 30 segundos en los que me di cuenta de que moriríamos aquí, a la vista de nuestro objetivo, atados al casco de nuestra propia tumba. Luego, con la misma brusquedad con la que se habían apagado, las luces volvieron a encenderse. La voz de Hart regresó, jadeando. Soporte vital restaurado. Sistemas en línea. Siena y yo nos quedamos congelados, aferrados al casco como si fuera el único punto estable en un universo que se desmoronaba. Némesis no necesitaba atacarnos, no necesitaba proyectar nuestros miedos. Podía alcanzarnos dentro de nuestra propia nave, apagar nuestros sistemas vitales a voluntad, jugar con nosotros como un gato con un ratón. La ilusión de seguridad que la Helix nos había proporcionado se hizo añicos, revelando la terrible verdad. No había ningún lugar seguro. No había refugio. Estábamos dentro de su campo de efecto, sin importar dónde estuviéramos. La Helix no era una fortaleza, era una jaula de Faraday que había fallado. El enemigo no estaba afuera, estaba en todas partes, en el propio espacio que ocupábamos, en los sistemas que nos mantenían vivos. Era un dios caprichoso y silencioso que podía apagarnos cuando quisiera. Miré a Siena. A través de su visor, vi sus ojos muy abiertos, reflejando el terror puro que yo sentía. Nuestra misión de reparación era inútil. Cualquier intento de luchar era inútil. Éramos prisioneros en un corredor de la muerte cósmico, y el verdugo acababa de demostrar que podía accionar el interruptor en cualquier momento. La pregunta ya no era si moriríamos, sino cuándo, y si la elección sería nuestra. El gancho narrativo era que nuestra única oportunidad podría ser provocarlo para que actuara, en lugar de esperar una muerte lenta. El incidente de la caminata espacial destrozó la poca moral que quedaba en la Helix. La demostración de poder de Némesis, tan sutil y tan absoluta, nos sumió en un estado de desesperación letárgica. Regresamos a la nave, y nadie habló del comunicador. La reparación fue abandonada. ¿Qué sentido tenía advertir a la Tierra si nuestro captor podía silenciarnos a voluntad? Sienako, sin embargo, reaccionó de una manera inesperada. Su letargo se transformó en una furia obsesiva. Estaba convencida de que la baliza no era una fuerza omnipotente, sino un sistema, y todos los sistemas tenían fallas. No es magia, es física, argumentaba con una fiebre peligrosa en los ojos. Está proyectando un campo de interferencia. Si puedo analizar la frecuencia y la modulación de ese campo, puedo crear una contrafrecuencia, puedo cegarlo. Su teoría era audaz y en otras circunstancias brillante, pero aquí, ahora, era increíblemente peligrosa. La comandante Hart y yo nos opusimos rotundamente. No sabemos cómo reaccionará, le dije. La última vez que lo provocamos casi nos mata. Pero Siena estaba fuera de control, impulsada por una mezcla de genialidad y locura. «Es nuestra única oportunidad», gritó, su rostro contorsionado por la frustración.
Prefiero morir luchando que sentada aquí esperando a que apague el aire. Antes de que pudiéramos detenerla, corrió a su consola y activó la secuencia que había estado diseñando en secreto. Voy a emitir un pulso de barrido de diagnóstico de amplio espectro. Inundará el campo y me dará los datos que necesito. Un pulso de energía azulada y crepitante salió de la antena de comunicaciones de la Helix, una onda de radiofrecuencia que se extendió hacia Némesis como una red. Por un momento, un silencio expectante y aterrador llenó el puente. En la pantalla, vimos la onda golpear la superficie negra de la estructura, y entonces la baliza respondió, no con un pulso propio, no con una contramedida. Hizo algo mucho más elegante y aterrador. Simplemente absorbió nuestro pulso. Vimos en los sensores cómo la energía de nuestra transmisión era aspirada por la estructura, como si fuera un agujero negro de información. Luego, la amplificó. Los números en la consola de Naima se dispararon a niveles imposibles. La energía que habíamos emitido fue magnificada 1000, 10.000 veces. Y entonces, con una calma aterradora, nos la devolvió. No como una lanza de energía, sino como un eco perfecto, una réplica exacta de nuestro propio pulso, pero con una potencia cataclísmica. El impacto fue devastador. La Helix se sacudió violentamente, no por una fuerza externa, sino por sus propios sistemas sobrecargándose. Fue como si nuestra nave hubiera sufrido un ataque epiléptico masivo. Las luces de emergencia rojas parpadearon y murieron, sumiéndonos en una oscuridad casi total, solo rota por las chispas que saltaban de las consolas rotas y el brillo anaranjado de los paneles en llamas. El olor a ozono quemado y a plástico derretido llenó el aire, un hedor a muerte tecnológica. «Informe de daños», gritó Hart en la oscuridad, su voz ahogada por el humo. La respuesta de Siena fue un sollozo ahogado, el sonido de un espíritu rompiéndose. El reactor principal está frito. La retroalimentación de energía sobrecargó los núcleos de contención. La refrigeración ha fallado. Estamos a la deriva. El plan de Siena, nuestro último y desesperado plan, no solo había fallado, sino que nos había condenado de la manera más irónica posible. Némesis no nos había atacado. Nos había obligado a atacarnos a nosotros mismos. La Helix estaba muerta. Solo contábamos con la energía de emergencia de las baterías, suficiente para mantener el soporte vital y unas pocas luces tenues durante unas pocas semanas. La última ilusión de control, la idea de que podíamos luchar, de que nuestra ciencia y nuestra tecnología importaban, se había hecho añicos. Éramos náufragos en un océano cósmico y nuestra balsa salvavidas se estaba hundiendo. En la oscuridad del puente, iluminado solo por el brillo moribundo de un panel en llamas, nos miramos unos a otros. Éramos los últimos humanos en este sistema y habíamos fracasado en todos los sentidos posibles. La baliza ni siquiera nos había considerado dignos de un ataque directo. Nos había despachado con nuestros propios recursos, con una eficiencia fría y humillante. Me di cuenta de que este era el verdadero horror. No la aniquilación, sino la insignificancia. Éramos una molestia, un insecto zumbando en la habitación, y la baliza simplemente había usado nuestro propio zumbido para aplastarnos. Ya no había planes, no había esperanza, solo la lenta cuenta atrás hacia el momento en que las baterías se agotaran y el silencio final nos envolviera, y en esa oscuridad una nueva y terrible pregunta surgió. ¿Qué haría la baliza con nuestros cadáveres flotantes? La desesperación engendra locura. Y en la oscuridad fría y silenciosa de la Helix muerta,
Nació un plan que solo podía nacer de la ausencia total de esperanza. Ya no teníamos nada que perder. La muerte era una certeza. Solo la forma y el momento estaban en duda. Fue Naima quien lo propuso, su voz tranquila y racional, sonando extrañamente fuera de lugar en el apocalipsis personal que estábamos viviendo. Solo hay una fuente de energía en este sistema lo suficientemente potente como para reiniciar nuestro reactor, dijo, señalando la negrura en la pantalla principal. Némesis. La idea era una locura. Volver a entrar en la estructura que nos había torturado y despojado de todo. Pero la alternativa era esperar a que el aire se acabara. Tenemos un generador de campo de materia oscura portátil, continuó, refiriéndose a una pieza de equipo experimental que se suponía que no debíamos usar. En teoría puede extraer energía de fuentes exóticas de espacio-tiempo, como el núcleo de la baliza. Era nuestra única oportunidad, una misión suicida a la boca del lobo. La comandante Hart y yo nos ofrecimos voluntarios. Era una carga que nos correspondía llevar. Ella como líder, yo como el científico que nos había traído aquí. Naima nos guiaría desde el puente, utilizando los últimos vestigios de energía de la batería para monitorizar las fluctuaciones de energía. Siena se negó a moverse de su asiento, catatónica, perdida en su propio mundo de fracaso. Víctor, sorprendentemente, nos entregó el generador en silencio, sus ojos ya no llenos de miedo, sino de una pálida resignación. «Traigan un trozo de él de vuelta», dijo, «para que el universo sepa que estuvimos aquí». Volvimos a entrar en la estructura. Esta vez, la sensación era diferente. No era activamente hostil, era expectante. Los pasillos ya no se retorcían y cambiaban con la misma rapidez. Las proyecciones auditivas de nuestros traumas habían cesado. El silencio era puro, absoluto. Era como si la baliza, habiéndonos derrotado, hubiera perdido interés en jugar con nosotros. O quizás nos estaba invitando a entrar, guiándonos hacia el final. Esta indiferencia era, de alguna manera, más aterradora que su hostilidad anterior. Nos adentramos más que nunca, siguiendo las lecturas de energía del dispositivo de Naima hasta el corazón de la baliza. Llegamos a una cámara central, una esfera vasta y vacía donde los ángulos imposibles de la estructura convergían en un único punto. El espacio aquí se sentía delgado, frágil, como si pudiera romperse en cualquier momento. La gravedad fluctuaba, haciéndonos sentir a la vez pesados como el plomo y ligeros como plumas. En el centro de la cámara flotaba un nexo de luz oscura, una singularidad controlada que era el corazón palpitante de la máquina. Era hermoso y repelente, una herida en la realidad que sangraba energía. Mientras me acercaba para colocar el generador de campo, lo vi. Al otro lado de la vasta cámara, de pie en una pasarela que no estaba allí un segundo antes, estaba la figura de mi padre. No era un eco fantasmal como antes. Era sólido, tangible, real en cada detalle. Llevaba el viejo traje de lana que usaba en el observatorio, sus gafas reflejando la luz oscura del nexo, sus ojos fijos en mí, su rostro una máscara de fría y silenciosa decepción. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su silencio era un juicio, una confirmación de cada fracaso, cada insuficiencia, cada palabra no dicha que había pesado sobre mí durante toda mi vida. Me quedé paralizado, el pesado generador en mis manos, atrapado entre una muerte segura y un fantasma al que me había negado a enfrentar durante 30 años. El tiempo pareció detenerse. La comandante Hart, a mi lado, no parecía verlo. Estaba concentrada en el nexo, ajena a mi tormento personal. Estaba solo con él, en el corazón de una máquina alienígena al borde del universo. La proyección, o lo que fuera,
dio un paso adelante y por primera vez no sentí miedo. Sentí una oleada de ira, una furia helada que había estado congelada en mi interior durante décadas. Di un paso adelante para enfrentarlo, para gritarle, para finalmente romper el silencio que nos había definido. Pero mientras abría la boca, me di cuenta de mi error. No estaba allí para atormentarme. Estaba allí para mostrarme algo. Sus ojos no me miraban a mí, sino a mis manos, al generador que sostenía. Y en ese momento, una nueva y terrible comprensión amaneció. No estábamos allí para robar energía. Estábamos allí para entregar la pieza final de un rompecabezas que no entendíamos. El fantasma de mi padre, o la perfecta simulación de él creada por la baliza, levantó una mano. No para amenazar, no para juzgar, sino para señalar algo a mi lado, hacia el nexo de energía oscura. Luego, su voz, no en mi casco, no en mi mente, sino en todas partes y en ninguna, tan clara y cortante como siempre lo había sido. Nunca escuchas, Cayo, solo miras. El silencio también es una respuesta. La proyección se desvaneció como humo en el viento, dejándome solo en la cámara con el corazón palpitante de la máquina. Sus palabras resonaron en mi cabeza, no como una crítica, sino como una clave, una pieza de código que desbloqueó el último nivel del enigma. El silencio, la respuesta. Me detuve, con la mano temblorosa sobre el activador del generador, y de repente, con una claridad que era a la vez liberadora y aterradora, lo entendí todo. Nos habíamos equivocado desde el principio, atrapados en nuestra propia perspectiva antropocéntrica. Habíamos tratado a Némesis como un enigma que resolver, un enemigo que derrotar, un lenguaje que traducir. Pero no era nada de eso. Era un mecanismo, un interruptor, un sistema de seguridad cósmico. Y nosotros no éramos las víctimas, éramos el detonador. Su silencio no era pasividad, era una espera. Estaba esperando pacientemente a que cumpliéramos el último paso de su protocolo, un protocolo que nosotros mismos habíamos iniciado sin saberlo. «Comandante», dije por el comunicador, mi voz firme, resonando con una certeza que sorprendió incluso a mí mismo. «Cambio de planes, no vamos a extraer energía». Hart se giró hacia mí, su rostro una mezcla de confusión y alarma. «¿De qué estás hablando, Méndez? Es nuestra única oportunidad». Le expliqué mi teoría, las palabras saliendo de mí con una fluidez febril. El pulso que envió a Ofiuco no era una advertencia, era una solicitud de confirmación. Y nuestra extracción de energía no sería un robo, sería la confirmación final. «La baliza no es el arma», le dije, mi mente corriendo para conectar todas las piezas. «Es el percutor. Nosotros somos la bala, y el pulso que enviamos, nuestra presencia aquí, nuestra tecnología. Hemos cargado el arma, activar este generador. Es apretar el gatillo. Al activar el generador, no solo reiniciaríamos nuestra nave, estaríamos dando la señal final, la luz verde, a la entidad en Ofiuco. Estaríamos firmando la sentencia de muerte de nuestro propio mundo». La comandante Hart guardó silencio por un momento, procesando la enormidad de lo que estaba diciendo. Podía oír su respiración entrecortada a través del comunicador. Miró el nexo, luego me miró a mí. «¿Cuál es la alternativa, Cayo?», preguntó finalmente, su voz desprovista de su habitual autoridad, reemplazada por una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. «Morir aquí, en la oscuridad, sabiendo que la amenaza sigue ahí fuera, que otros podrían cometer nuestro mismo error». Miré el nexo de energía, luego al vacío donde había estado la proyección de mi padre.
No había una buena alternativa. Solo una elección entre dos finales diferentes, cada uno con su propio tipo de horror. Podíamos morir aquí, en silencio, y dejar que la trampa cósmica siguiera esperando a su próxima víctima. O podíamos sobrevivir, escapar, y al hacerlo, desatar un apocalipsis sobre nuestro hogar. Era una elección imposible, un dilema moral de proporciones cósmicas. La decisión, al final, no fue mía, sino de Hart. Nuestra directiva principal es proteger la Tierra, dijo, su voz recuperando una pizca de su firmeza de acero, incluso de nosotros mismos. Se acercó y puso una mano en mi hombro. Pero también tenemos el deber de sobrevivir, de informar, de ser testigos. Su plan era una apuesta desesperada, una jugada contra el propio destino. Activaremos el generador, continuó. Reiniciaremos la Helix y usaremos la ventaja de tiempo que tengamos para llegar a la Tierra antes que... lo que sea que venga. Les daremos nuestros datos, nuestra experiencia. Les daremos una oportunidad de luchar. Era una lógica nacida de la desesperación, una pajita a la que aferrarse en un huracán. Pero era un plan, era acción, era mejor que la rendición. Asentí, mi corazón pesado como el plomo. Era la única opción que nos quedaba. Acercamos el generador al nexo. Ya no sentía la ira hacia mi padre, ni el miedo a la baliza. Sentía una profunda y abrumadora tristeza. Tristeza por nuestra ignorancia, por nuestra arrogancia. Tristeza por una especie que había alcanzado las estrellas solo para descubrir que no eran un regalo, sino una prueba, y la estábamos fallando. «Prepárense en el puente», ordenó la comandante Hart por el comunicador, su voz resonando con una finalidad escalofriante. «En cuanto la energía fluya, quiero que todos los sistemas estén listos para un arranque en caliente. Naima, calcula la trayectoria de escape más rápida. Víctor, a los controles de navegación manual. Siena, monitoriza el reactor. No habrá segundas oportunidades». Hubo una serie de confirmaciones tensas. El destino de nuestra misión, y quizás de nuestro mundo, se reducía a estos próximos minutos. Hart y yo nos miramos. Un entendimiento silencioso pasó entre nosotros. Éramos dos soldados en una trinchera, a punto de lanzarse a la carga. Asentí. «Tenemos que hacerlo», le dije. Mi voz apenas un susurro. Es nuestra única forma de salir de aquí. Y quizás la única forma de darles una oportunidad. Mi lógica era desesperada, una apuesta contra el cosmos. Si la respuesta venía, la Helix, ahora funcional, sería la única testigo, la única caja negra que podría explicar lo que sucedió. Era una justificación delgada como el papel, pero era la única que teníamos. «Proceda, doctor Méndez», dijo Hart, su voz firme como una roca. Me giré y coloqué el generador de campo contra la superficie pulsante del nexo de energía oscura. El dispositivo se adhirió con una fuerza magnética que casi me arranca el brazo. Activé la secuencia. Un torrente de poder puro, frío y oscuro, fluyó a través del cable blindado, una transfusión de vida alienígena a nuestra máquina humana moribunda. El generador gimió bajo la tensión, el metal vibrando. En el puente, Naima gritó por el comunicador, su voz una mezcla de triunfo y terror. «Lo tengo. La energía fluye al reactor principal. Está funcionando. Los niveles están subiendo exponencialmente». Simultáneamente, la baliza Némesis cobró vida. La cámara central, antes oscura, se iluminó con una luz interna, no blanca, sino de un violeta profundo y enfermizo. La estructura entera vibró, un zumbido de baja frecuencia que sentí en mis huesos, en mis dientes. El nexo de energía en el centro se contrajo y luego expulsó un rayo de información y poder,
Un grito coherente de energía pura, dirigido a las profundidades del espacio, hacia Ofiuco. La señal era aterradoramente hermosa, un pilar de oscuridad visible que atravesaba el cosmos. Hart y yo nos retiramos a toda prisa, los pasillos ahora estables y fijos, la estructura indiferente a nuestra presencia. Su propósito se había cumplido. Había esperado durante eones a que una especie lo suficientemente avanzada y lo suficientemente tonta como la nuestra viniera y apretara el botón final. Y lo habíamos hecho. Llegamos a la esclusa de la Carib, justo cuando la Helix volvía a la vida. A través de las ventanas de nuestra pequeña nave, vimos cómo la nave principal se iluminaba. Las luces de navegación parpadearon, los motores de maniobra se encendieron. El sonido del soporte vital, reiniciándose en nuestros cascos, fue el más dulce que había oído nunca. Habíamos reiniciado nuestra nave. Habíamos sobrevivido. Pero el precio de nuestra supervivencia era un mensaje que ahora viajaba más rápido que la luz, llevando una verdad terrible sobre nosotros a un destinatario desconocido. Mientras la Carib se separaba de la superficie de Némesis, observé la estructura por última vez. Ya no parecía amenazante, parecía satisfecha. Un trabajo bien hecho. El rayo de energía se cortó tan abruptamente como había comenzado, dejando a la baliza de nuevo en su estado inerte. Habíamos escapado de la jaula, solo para darnos cuenta de que acabábamos de llamar al carcelero, y el carcelero ahora sabía exactamente dónde encontrarnos. De vuelta en el puente de la Helix, el ambiente era eléctrico, motores principales en línea. Gritó Sienna, su catatonia reemplazada por una concentración febril. Navegación lista, confirmó Víctor. Trayectoria calculada, añadió Naima. Nos llevará directamente a la Tierra en 4 meses si forzamos los motores al límite. La comandante Hart tomó su asiento. Háganlo, ordenó. La Helix vibró mientras los motores de fusión se encendían a plena potencia, lanzándonos lejos de Némesis y de la sombra del sol. Estábamos huyendo, corriendo por nuestras vidas y por la vida de todos los que habíamos dejado atrás. Éramos los portadores de malas noticias, los jinetes de un apocalipsis que nosotros mismos habíamos invocado. Mientras la Helix aceleraba, dejando atrás la nave prohibida, una nueva alerta apareció en la consola de Naima. Un sensor de largo alcance, el único que no había sido dañado, estaba captando algo que venía de la dirección de Ofiuco. No era una nave, no era un arma, era algo mucho peor, y se dirigía directamente a nuestro sistema solar. El rayo de energía cesó con una finalidad escalofriante, dejando a Némesis como un cadáver de geometría imposible flotando en el vacío. A bordo de la Helix, el retorno de la energía fue un milagro agridulce. Las luces parpadearon, los sistemas vitales se estabilizaron y el zumbido familiar de la nave en funcionamiento regresó, un sonido que debería haber sido reconfortante, pero que ahora se sentía como el tic-tac de una bomba. Habíamos sobrevivido, pero la victoria se sentía hueca. Un breve respiro antes de una condena inevitable. Corrimos hacia el puente, encontrando a una tripulación fracturada, espectros iluminados por el brillo de las consolas restauradas. Sienako lloraba en silencio, su cuerpo temblando incontrolablemente en su estación. El alivio de tener sus sistemas de vuelta eclipsado por el terror de lo que habían desatado. Víctor el-Ashri estaba de pie junto al ojo de buey, su mirada perdida en la estructura muerta, como si intentara memorizar la forma de nuestro verdugo para pintarla en sus pesadillas. Solo Naima Reyes estaba trabajando, sus dedos moviéndose con una urgencia febril sobre su panel, buscando en el cosmos la respuesta que temía encontrar.
Fue ella quien rompió el silencio, su voz apenas un susurro que cortó el aire como un cuchillo de hielo. «No hemos terminado», dijo, sin apartar los ojos de su pantalla. Su dedo tembloroso señaló una línea de código que parpadeaba en rojo carmesí. «Estoy detectando un eco», continuó, su voz quebrándose. «Un eco gravitacional. Viene de la dirección de Ofiuco». Un escalofrío colectivo recorrió el puente. El aire se volvió pesado, cargado de una tensión que casi podía saborear. El olor a ozono mezclado con el hedor del miedo. «¿Un residuo del rayo?», pregunté, mi propia voz sonando extraña y lejana, una vana y estúpida esperanza a la que mi mente científica se aferraba desesperadamente. Naima negó lentamente con la cabeza, el movimiento casi imperceptible, un gesto de fatalidad. «No, es una respuesta, es coherente, deliberada, y es rápido, increíblemente rápido». La sensación de triunfo se hizo cenizas en nuestras bocas. El alivio de haber sobrevivido se transformó en la certeza absoluta de que solo habíamos cambiado una muerte lenta y silenciosa por una rápida y violenta. Nos habíamos convertido en el detonador de un arma cósmica, y el proyectil ya estaba en camino, cruzando el abismo interestelar para cumplir su propósito. La desesperación, un veneno frío y paralizante que habíamos mantenido a raya con la acción, regresó con una fuerza abrumadora. La comandante Hart, recuperando una pizca de su autoridad perdida, gritó: «Siena, el comunicador, tenemos que advertirles, incluso si solo son fragmentos». Pero Siena solo sollozó más fuerte, incapaz de moverse, sus manos temblando sobre la consola. Éramos los únicos testigos del apocalipsis que se avecinaba, los heraldos silenciosos de un fin que nosotros mismos habíamos provocado con nuestras propias manos. Cada segundo que pasaba, la respuesta se acercaba, una onda de aniquilación silenciosa viajando a través del vacío. Observé las lecturas en la pantalla de Naima. La firma gravitacional no se parecía a nada que hubiéramos visto en los anales de la astrofísica. No era una flota de naves, no era un misil de antimateria. Era algo más fundamental, más aterrador en su elegancia. Era una distorsión en el propio tejido del espacio-tiempo, una arruga en la realidad que se dirigía directamente hacia el corazón de nuestro hogar. La impotencia era una jaula física, más real y sólida que las paredes de la Helix. Podíamos ver el fin del mundo en nuestros monitores. Podíamos calcular su velocidad y su trayectoria con una precisión milimétrica, pero no podíamos hacer nada más que mirar. Éramos Prometeo, habiendo robado el fuego de un dios oscuro, solo para ver cómo ese dios lo usaba para incendiar nuestro mundo y a todos los que amábamos. El silencio en el puente era ahora más pesado y opresivo que el de la propia tumba de Némesis. Éramos 5 almas a la deriva, unidas por un único y terrible conocimiento que nos aplastaba. Víctor, el artista, el que veía patrones donde nosotros solo veíamos datos, se giró desde la ventana, su rostro pálido y demacrado. «No viene hacia la Tierra», dijo, su voz hueca, desprovista de alivio. Todos nos giramos hacia él, confundidos, una chispa de esperanza irracional encendiéndose y muriendo en el mismo instante. Naima, entendiendo, amplió el mapa de trayectoria en la pantalla principal. La línea roja de la onda gravitacional pasaba por la órbita de la Tierra, sí, pero su destino final, el punto de convergencia, era otro. Era un punto en el centro de nuestro sistema, un lugar de una masa y energía inimaginables. El corazón de todo. La realización nos golpeó a todos al mismo tiempo, una ola de frío que congeló la sangre en nuestras venas
y detuvo el aire en nuestros pulmones. ¿Qué hay en esas coordenadas?, susurró Siena, su llanto finalmente cesando, reemplazado por un nuevo tipo de terror, uno más profundo y existencial. Nadie necesitaba responder. Todos sabíamos qué había allí. Todos habíamos girado alrededor de ello toda nuestra vida. Naima confirmó nuestros peores temores, su voz temblando al pronunciar la palabra que era a la vez nuestra creadora y nuestra destructora: el sol. El silencio que siguió fue el sonido del universo conteniendo la respiración. Miramos la pantalla, la línea roja de la trayectoria terminando en el icono brillante de nuestra estrella, como una daga apuntando a un corazón. La respuesta no era un ataque contra la humanidad. Éramos demasiado insignificantes para eso. Era un ataque contra nuestro Dios, contra nuestra fuente de vida. La onda de choque no venía a destruir nuestro planeta. Venía a hacer algo mucho peor. Venía a apagar nuestra luz. Y nosotros en la Helix, en nuestra huida desesperada, estábamos en primera fila para ver cómo la noche caía sobre la creación para siempre. La respuesta llegó sin sonido, sin explosión, con la indiferencia silenciosa que habíamos llegado a temer, más que a cualquier acto de agresión. La primera señal fue una sutil distorsión en el borde del disco solar, un efecto de lente gravitacional que nuestros sensores captaron segundos antes de que fuera visible al ojo humano. Naima Reyes, con los ojos pegados a su consola, gritó: «¡Está aquí! La onda está interactuando con la corona». En la pantalla principal, vimos cómo la perfecta y familiar esfera de plasma comenzaba a ondular, como un reflejo en el agua perturbada por una piedra invisible. La comandante Hart ladraba órdenes que ya no tenían sentido. Análisis espectral, lecturas de energía. Quiero saber qué es esa maldita cosa. Pero la ciencia había llegado a su límite. Estábamos presenciando un milagro inverso, la deconstrucción de una estrella. Lo que se estaba formando alrededor del Sol no era un arma en el sentido que entendíamos. Era una estructura. Hilos de gravedad distorsionada, oscuros y delgados como la seda de una araña cósmica, comenzaron a tejerse a una velocidad imposible alrededor de la estrella. Formaban un patrón complejo, una celosía geodésica perfecta que envolvía la fotosfera en un abrazo mortal, una jaula hecha con las mismas leyes que mantenían unida a la estrella. «Es un campo de contención», susurró Naima, su voz llena de un asombro horrorizado. «No la está atacando, la está enjaulando». Era una obra de ingeniería a una escala que desafiaba la comprensión, un acto de poder tan absoluto que se sentía como una blasfemia contra la propia creación. Luego, la luz comenzó a cambiar. El blanco brillante y puro del sol, la luz que había nutrido la vida en la Tierra durante miles de millones de años, la luz que estaba grabada en nuestro ADN, comenzó a atenuarse. No fue un apagón repentino, sino un lento y cruel desvanecimiento, como si un regulador de intensidad cósmico estuviera siendo girado por una mano invisible y metódica. La luz pasó de un blanco cegador a un amarillo enfermizo y pálido, luego a un naranja cansado, como el de un atardecer perpetuo y melancólico. El calor en el puente de la Helix, mantenido por nuestros sistemas, de repente se sintió artificial y frágil, una imitación barata de un fuego que se extinguía. Observamos, paralizados, impotentes, cómo el color seguía muriendo. El naranja se convirtió en un rojo oscuro y apagado, el color de la sangre vieja y seca. La corona solar, esa majestuosa y violenta aureola de fuego que había inspirado mitos y religiones, chisporroteó y se replegó sobre sí misma.
ahogada por la jaula gravitacional, su rugido reducido a un gemido silencioso. La estrella que había definido la existencia de nuestra especie, que había dictado nuestros días, nuestras estaciones y nuestro arte, estaba siendo estrangulada ante nuestros ojos. Sienakó cayó de rodillas, un gemido ahogado escapando de sus labios, un sonido de pura desolación. El proceso duró exactamente 7 minutos. 7 minutos en los que vimos morir a un dios. La última luz roja parpadeó, se contrajo en un único punto carmesí, como una brasa moribunda, y luego desapareció. La negrura que la reemplazó no era la oscuridad normal del espacio salpicada de estrellas. Era una oscuridad más profunda, una ausencia fundamental, un vacío perfecto. Donde antes había una estrella, ahora había un agujero negro en la realidad. Una esfera de nada perfecta que absorbía toda la luz y toda la esperanza. El sol se había ido. El silencio en el puente era absoluto. Nadie respiraba. Nadie se movía. Éramos 5 estatuas presenciando el fin de todas las cosas. Los sistemas de la Helix comenzaron a chillar. Las alarmas de proximidad y temperatura protestando por el cambio repentino y cataclísmico en nuestro entorno. Pero nadie les hizo caso. Nuestros ojos estaban pegados a la pantalla principal, a la negrura donde debería haber estado el sol, intentando comprender lo incomprensible. Fue Víctor quien rompió el hechizo. Su voz un susurro roto que pareció llenar todo el universo. La Tierra, dijo. La cámara de largo alcance de la nave, que había estado enfocada en el sol, se giró automáticamente hacia nuestro hogar. Vimos el punto azul pálido, todavía bañado por la última luz que le había llegado, la luz de hacía 8 minutos. Pero en el borde del planeta, avanzando a la velocidad de la luz, venía la noche. Una línea de terminación definitiva, no la suave transición del crepúsculo, sino un borde duro y negro de oscuridad eterna. Observamos, como dioses impotentes, cómo la sombra barría los continentes. Vimos la luz del día desaparecer de Europa, de África, de Asia. Vimos las luces de las ciudades, la red eléctrica parpadeante de nuestra civilización, brillar desafiantemente por un momento antes de ser engullidas. La fotosíntesis se detuvo en todo el mundo en un solo instante. Los ciclos climáticos colapsaron. El invierno perpetuo había llegado para la humanidad, no en años, sino en minutos. La cuarentena estaba completa. No nos habían destruido con fuego, sino con frío. No con un grito, sino con un silencio eterno y absoluto. La pantalla principal ahora solo mostraba un orbe oscuro, la Tierra, apenas visible contra el fondo de las estrellas distantes. Y nosotros, los 5 supervivientes de la misión Helix, éramos los únicos seres humanos que quedaban para ver el amanecer. El problema era que nunca más habría uno. Estábamos viendo nuestro planeta azul pálido, a punto de ser tragado por la sombra que nosotros mismos habíamos desatado. La oscuridad total envolvió a la Tierra. En el puente de la Helix, observamos el planeta que una vez fue nuestro hogar, convertirse en un fantasma, una esfera de zafiro oscuro suspendida en el terciopelo negro del espacio. Las últimas luces artificiales de las ciudades, alimentadas por reactores nucleares y presas hidroeléctricas, parpadearon una a una como velas en una tormenta, mientras los sistemas fallaban en una cascada de colapsos. El pánico, los disturbios, la guerra por los recursos menguantes y el colapso final de la sociedad eran una conclusión inevitable que nunca veríamos, pero que podíamos imaginar con una claridad aterradora y detallada. La humanidad no había sido exterminada.
había sido sentenciada a una muerte lenta y helada en una prisión de oscuridad. Las comunicaciones de la Tierra, que habían estallado en un coro cacofónico de gritos, informes de emergencia y transmisiones militares desesperadas, se debilitaron con una rapidez espantosa. Una tras otra, las frecuencias enmudecieron. El último mensaje que recibimos fue una débil señal de un puesto de avanzada científico en la Antártida, la voz tranquila de una mujer leyendo datos de la caída vertiginosa de la temperatura atmosférica, hasta que la transmisión se cortó en medio de una frase. Luego, un estallido de estática, el sonido de un universo vacío, y después, por primera vez en más de un siglo de exploración espacial, la Tierra guardó un silencio absoluto y eterno. La tripulación de la Helix se rompió. No de una manera violenta, sino con la silenciosa desintegración de los espíritus. No hubo más órdenes, no hubo más ciencia. La comandante Juno Hart se sentó en su silla de comandante, su postura rígidamente militar finalmente desplomada, sus ojos fijos en el planeta oscuro. Una capitana sin puerto ni propósito, una reina en un tablero de ajedrez donde todas las demás piezas habían sido barridas. Víctor sacó su tableta y comenzó a dibujar. No la oscuridad, sino la Tierra como la recordaba. Un acto de duelo desesperado, intentando preservar un fantasma con líneas de luz digital. Sienako permanecía en el suelo, acurrucada en posición fetal, temblando, susurrando ecuaciones rotas como si fueran oraciones. Y Naima Reyes, la mujer de la lógica y la razón, simplemente apagó su consola, la pantalla volviéndose negra, un eco del sol que habíamos perdido. La lógica y los números, sus dioses, habían sido finalmente derrotados por una realidad que no podían explicar, predecir ni cambiar. Había encontrado el límite del conocimiento y era un abismo. Yo, sin embargo, no sentí el mismo tipo de dolor paralizante. El horror estaba allí, por supuesto, el peso de 8.000 millones de vidas extinguidas, pero debajo de él había algo más, una resonancia fría, terrible y extrañamente familiar. Observé la negrura donde estaba el sol, la indiferencia absoluta de esa esfera de nada, y vi el rostro de mi padre, su silencio, su distancia, su juicio inalcanzable. No era malicia, no era odio, era una ausencia, un vacío que tenía su propia gravedad, una fuerza que había moldeado toda mi vida en su órbita, forzándome a buscar constantemente una luz que nunca estuvo allí. El universo, me di cuenta en ese momento de epifanía desoladora, no era cruel, era simplemente indiferente. La entidad que había apagado nuestro sol no nos odiaba. Probablemente ni siquiera nos consideraba en los términos que entendemos. Éramos una anomalía en su sistema, una variable que necesitaba ser corregida, un error en el código que fue eliminado con una eficiencia desapasionada y limpia. Éramos una nota al pie de página en un manual de mantenimiento cósmico que abarcaba galaxias. El fin de nuestro mundo no fue una tragedia, fue un procedimiento administrativo. Esta comprensión no me trajo consuelo, pero me trajo una extraña y amarga claridad que se asentó en mi alma como ceniza fría. El trauma que había definido mi vida, esa sensación de nunca ser suficiente para un padre inalcanzable, era un microcosmos, un reflejo fracturado de la condición humana. Siempre habíamos mirado a las estrellas buscando un propósito, una conexión, un Padre Celestial que nos diera sentido y validación, y finalmente habíamos encontrado uno. Y era tan silencioso, tan distante y tan indiferente como el mío. Me levanté de mi asiento, el movimiento lento y deliberado. El resto de la tripulación no se movió.
cada uno atrapado en su propia prisión personal de dolor y arrepentimiento. Caminé por el puente silencioso, pasando junto a las consolas muertas y los rostros rotos de mis compañeros. Me senté en la silla del observador, la que tenía la vista más clara del planeta ahora envuelto en la noche eterna. Mi dolor no era por la humanidad que habíamos perdido. Era un dolor antiguo, el dolor de un niño que finalmente entiende que el vacío en el corazón de su padre no era algo que pudiera llenar, sino un abismo en el que solo podía caer. Mi transformación estaba completa. No había encontrado redención en el espacio, ni perdón, ni respuestas a las grandes preguntas. Había encontrado una verdad más dura que el diamante y más fría que el espacio intergaláctico. El silencio no era la ausencia de sonido, era una presencia, era la respuesta final a todas nuestras preguntas. La indiferencia no era un sentimiento, era una ley fundamental del universo, tan real como la gravedad. Habíamos gritado al abismo, y el abismo, sin siquiera dignarse a mirarnos, simplemente nos había borrado del mapa. Ha pasado un año, o lo que suponemos que es un año, midiendo el tiempo por los ciclos internos de la Helix. El tiempo cronológico ha perdido su significado a bordo de nuestra nave, que se ha convertido en un barco fantasma en un sistema solar, que ahora es un mausoleo. Orbitamos la tumba de nuestro Sol, una esfera de negrura perfecta que deforma la luz de las estrellas distantes, un monumento a nuestra propia arrogancia. Nuestro hogar, la Tierra, es ahora una bola de hielo, un mundo congelado atrapado en una noche perpetua, su órbita mantenida por la gravedad de un sol que ya no puede ver. Somos los últimos guardianes de un cementerio que abarca un sistema planetario entero. La tripulación sobrevive, apenas. Nos movemos por la nave como autómatas, realizando las tareas de mantenimiento necesarias para mantener el soporte vital en un bucle sin fin. No hablamos mucho. Las palabras parecen inútiles, obscenas ante la magnitud de nuestro silencio compartido. La comandante Juno Hart mantiene un registro de la nave, una rutina sin sentido que le da una apariencia de orden en medio del caos existencial. Víctor ha llenado gigabytes de memoria con sus dibujos de un mundo perdido, de una luz solar que apenas puede recordar, un archivo de duelo digital. Naima Reyes pasa sus días mirando las estrellas distantes a través del telescopio de la nave, ya no como una científica buscando respuestas, sino como una prisionera mirando los barrotes lejanos de su celda, preguntándose si hay otros prisioneros en otras celdas. Sienako, sorprendentemente, ha encontrado una especie de paz. Mantiene los motores de la Helix con un cuidado maternal, su única conexión con una lógica que aún funciona, un sistema que, a diferencia del universo, todavía responde a sus manos. Yo, por mi parte, me he convertido en el cronista. Paso mis días en el puente, observando el planeta muerto y la estrella muerta, documentando el lento decaimiento de nuestro sistema en los registros de la nave. He estudiado los datos de la cuarentena 1.000.000 de veces. Es perfecta, impecable en su ejecución. No fue un acto de guerra, fue una obra de arte, un acto de creación inversa. A veces, en la quietud de la nave, casi puedo sentir una especie de respeto profesional por la mente o la máquina que lo concibió. Un respeto que raya en el terror más absoluto. Hoy, activé el registro de la misión por última vez. No para un informe técnico, sino para un testamento, un mensaje en una botella que probablemente nunca encontrará una orilla. La luz roja de la grabación parpadeó en la penumbra, una pequeña brasa solitaria en la vasta oscuridad del puente. Miré por el ojo de buey a la tierra congelada, un pálido orbe de zafiro y escarcha, un recuerdo helado de lo que fue. Ya no sentía ira,
Ni siquiera la profunda tristeza de antes. Solo una calma vacía y resonante. Comencé a hablar, mi voz extraña y ronca por el desuso en el silencio. Registro final de la misión Helix. Doctor Cayo Méndez, dije, las formalidades un eco fantasmal de un mundo que ya no existía, de una cadena de mando que se había disuelto en la nada. No sé quién escuchará esto. Quizás nadie. Somos una botella en un océano sin orillas, pero la verdad debe ser registrada, incluso si no hay nadie para leerla. Hice una pausa, reuniendo mis pensamientos, las palabras que había ensayado en el silencio de mi mente durante meses. Nos dijeron que el universo era vasto y lleno de maravillas. Nos mintieron. El universo es vasto y está vacío. No hay maravillas, solo hay reglas. Nosotros, en nuestra inocencia, rompimos una de esas reglas, y esta es la consecuencia. No fue un castigo, porque el castigo implica emoción. Fue una corrección. Miré hacia la negrura donde debería haber estado el sol, la imagen del rostro de mi padre superponiéndose a ella en mi mente por última vez. Durante toda mi vida, busqué la aprobación de un hombre que era un universo de silencio. Pensé que su silencio era una forma de odio, una negación deliberada de mi existencia. Pero me equivocaba. Respiré hondo, el aire reciclado llenando mis pulmones con su olor metálico y estéril. Ahora, aquí, al final de todo, lo entiendo. El universo no nos odia. La entidad que hizo esto no nos odia. Y mi padre, en su propio y roto universo, no me odiaba. El odio requiere reconocimiento. Requiere que veas al otro como un igual, como una amenaza, como algo. Y ellos nunca nos vieron. Éramos un ruido de fondo, una mota de polvo en su lente, una fluctuación estadística que necesitaba ser suavizada. El silencio no era un juicio, era la simple y aplastante verdad de nuestra insignificancia. Me incliné hacia el micrófono, mi voz ahora un susurro, no para la grabación, sino para mí mismo, para el fantasma que me había perseguido toda mi vida. Él siempre fue así, silencioso, inalcanzable. Quizás él no me odiaba, quizás solo nunca supo cómo verme. Apagué la grabación. La luz roja se extinguió, dejándome en la penumbra. Mi historia estaba contada. El círculo estaba completo. Me quedé allí, en el puente de la última nave de la humanidad, flotando en un silencio que finalmente entendía y aceptaba. Éramos un eco en una tumba, un recuerdo en una mente que ya no existía. Y la oscuridad, fría, perfecta e indiferente, lo era todo, el fin.